¿qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver cómo calificar a alguien o algo. Entonces vamos a hablar de los adjetivos en francés. Vamos primero con los más simples. Saben que como en español, pues es posible decir un adjetivo para una mujer y para un hombre. Entonces, para calificar algo femenino y algo masculino a la vez. Por ejemplo, pues en español tenemos inteligente, ¿no? En Francia tenemos calme. Entonces, una persona tranquila, calme y calme. Il est calme y elle est calme. ¿Okay? Y, por ejemplo, también tenemos timide, timido, timida. Elle est timide, il est timide. ¿Okay? Entonces, ejemplo, jeune. Alors, jeune, joven. Ella es joven, él es jeune. Il est jeune, él es joven. Después, pues tenemos los adjetivos que para nosotros en francés toman una E, la marca del femenino. Entonces, como es marca del femenino, pues simplemente tenemos que añadirlo al final. Y entonces esta consonante que estaba al final ahí sola, por ejemplo, il est petit, él es pequeño, o bueno, este objeto es pequeño. Vamos a decir petit, aunque haya la T al final, porque la última consonante no se dice. Pero cuando vamos a decir la E, entonces vamos a escuchar la T, porque va a hacer resaltar su sonido. La E que está al final en francés de una palabra va a hacer resaltar la consonante. Entonces tenemos petit. Elle est petite. Ella es pequeña, o esta cosa pues es pequeña. ¿Okay? Ejemplo, también como ejemplo tenemos grand, grande, fort, fort, etc. ¿no? Para los adjetivos que van a cambiar del total. Entonces, son un número bastante importante que hay que aprenderse, porque a veces se va a doblar su consonante. Por ejemplo, si uno termina por una S, por ejemplo, como gros puede ser grande, espeso, gordo. Por ejemplo, tenemos la expresión gros bisou, que es pues, besote. Y entonces, gros también pues, puede ser una persona que es gorda, il est gros. Y cuando vamos a cambiar a algo que es femenino, vamos a decir elle est grosse. Obviamente es mejor decir que es alguien corpulente, entonces il est corpulent o elle est corpulente, para no decir gros, pero aquí también puedes decir gros para grande. Por ejemplo, une grosse fête, una grande fiesta, ¿no? Una fiesta grande. Cuando hablas de algo, pues por ejemplo la comida, por ejemplo, este pastel es bueno, siempre los pasteles. Ce gâteau est bon. Y para pasar al femenino vamos a tener que doblar la N y poner una E atrás. Por ejemplo, helado. Cuidado que helado es femenino. La clase, el helado. Entonces tenemos la clase est bonne. Entonces el helado está bueno. O este helado está bueno. Cette clase est bonne. Cuando se dobla la consonante tenemos uno que es muy característico, que es gentil. Gentil es gentil, simplemente que la L no se dice y se dice la I. Cuando lo vamos a poner al femenino, entonces vamos a tener la E que hace resaltar esta I doble L, que pronunciamos I. Gentil. Ella es gentil. Un ejemplo un poquito más formal, ponctuel, puntual. Y entonces tenemos ponctuel y punctuel. Se va a decir igual, pero se va a escribir L, L, E para el femenino. Hay unos que cambian su femenino cambiando la consonante que estaba al final. Por ejemplo, tenemos los que tienen una F, por ejemplo, naïf. Entonces, una persona un poquito despistada, que no sabe mucho. Naïf, vamos a tener naïve. Entonces se va a cambiar la F para la V y vamos a añadir la E. Después podemos tener también, y eso es muy dado para las profesiones, cuando tenemos EUR. EUR se va a transformar en EUSE.
Por ejemplo, menteur, mentiroso, vamos a tener menteuse, mentirosa. Y cuidado que cuando es una T también puedes transformarlo en tris. Por ejemplo, acteur, actriz. ¿Okay? Y también para las profesiones tenemos lo de ER que se cambia a E, acento grave, RE. Entonces, por ejemplo, boulanger, boulangère. ¿Vale? Otros ejemplos importantes como por ejemplo caro, caro, cher, y caro, cher, y cara, cher. Del total tenemos ejemplos también como dulce para un nombre que tiene una X al final y douce con CE. Y eso es súper importante cuando tiene una X el adjetivo singular, entonces es decir que vamos a tener que respetar esta X para el plural y es más, es decir que esta palabra se escribe igual y se dice igual al plural. Por ejemplo, tenemos vieux, vieux, entonces termina por una X. Si vamos a decir viejo o viejos, va a ser la misma palabra. Para cambiarlo al plural, entonces, para cambiarlo al femenino va a ser vieille, cambia del total. Hay unos que cambian del total y ahí hay que tener cuidado con la orden de las letras en esta palabra. Y después vamos a tener otra dificultad con todos estos que tienen esta particularidad de cuando empieza la palabra calificada por un sonido vocal o por una vocal, entonces puede incluir la H o todas las otras vocales, entonces tenemos que poner pues un adjetivo que es parecido a su femenino y quitar lo femenino, entonces la E, O y la consonante, la última. Entonces tenemos por ejemplo este ejemplo de vieux, cuando por ejemplo vamos a tener el ejemplo de un hombre viejo, entonces se va a pronunciar y se va a escribir vieille, sin la L y la E que caracteriza el femenino, pero con la misma estructura que el adjetivo para la palabra al femenino. Entonces se lo vamos a tener escrito así, un vieil homme. Va a ser lo mismo para beau y belle. Entonces beau, guapo o hermoso. Vamos a tener por ejemplo un beau temps, un buen tiempo, ¿no? Y después vamos a tener un bel homme, un hombre guapo. ¿Por qué? Porque hombre empieza con H. Después, entonces, ¿cómo vamos a decir belle femme? Pues de ahí viene, de su femenino, B-E-L-L-E. Y ahí tengan cuidado, todos los que terminan en A-U y A-U van a terminar por X. Entonces ahí no está la X, hay que ponerlo. Beau, por ejemplo, Beauport. Y belle, B-E-L-L-E-S. Belle fleur, por ejemplo, bonitas flores. Y también un último ejemplo con nouveau muy importante, por ejemplo, un nouvel ordinateur. Entonces vamos a tener que tomar nouvelle al lugar de nouveau para completar la palabra y la expresión una computadora nueva. ¿Por qué? Porque ordinateur es masculino en francés. Entonces tenemos un ordinateur, una computadora, y tenemos entonces un nouvel ordinateur sin la L y la E, que sería para el femenino, por ejemplo, une nouvelle maison, una nueva casa. Ya no utilizamos nouveau, que es nuevo. Cuídense mucho y les invito a seguir mis videos en YouTube en Juliette la Francesita y también en Facebook como Juliette Clases de Francés. Les deseo una excelente tarde y que estén muy bien. Hasta luego, à bientôt, cuídense, merci beaucoup.